vamos a explicar el 18.2, que es un 18XX un poco especial porque incorpora un mercado de cervezas. Y primero vamos a explicar los componentes en sus aspectos más diferenciados. En este juego, en vez de trenes, lo que tenemos son capes, que los llaman bienes de inversión, porque por un lado van a hacer la función de trenes y por el otro lado van a hacer la función de destilerías. Porque en este juego vamos a tener dos tipos de empresas, las empresas ferroviarias y las empresas cerveceras, que también tendrán su mercado, el mercado que es un mercado lineal para las ferroviarias y otro mercado lineal para las cerveceras. Bueno, como vemos, tenemos diferentes pares de salidas dependiendo de la fase y las cerveceras saldrán en la fase verde. Luego aquí las privadas, luego veremos la ronda inicial, la función la hacen unas cerveceras menores, digamos, la variedad en el papel de las cerveceras. Y luego tenemos el tablero con todas las acciones, en donde tenemos las acciones de las ferroviarias, con esta ferroviaria aquí, que solo se utiliza para cuando hay 5 jugadores, y las acciones de las cerveceras con otra cervecera aquí. Los certificados de las ferroviarias, que en este juego salen por orden, primero están solo disponibles estas 4, y una vez que sale la KWE, la gris, ya se puede fundar la naranja, la DGEE. Y una vez que sale la naranja ya se podría fundar la amarilla y ya por último la naranja. Salvo eso, y que los certificados también tienen que ir comprándose en el mercado de salida por orden. Luego una vez que estén en la banca ya se pueden comprar cualquiera que esté disponible. El 18.2 no tiene límite de banca. Es un juego que funciona por rondas. Tenemos aquí el track de rondas, que son 6, donde tendremos primero 2 rondas de operaciones alternadas con rondas de cerveceras y acabaremos con 3 rondas alternadas. La ronda inicial en el 18.2, que va a ser la subasta de las cervezas menores, que son las privadas en este juego, vamos a tener siempre la B2 y luego se pondrán tantas cerveceras menores como jugadores. Las cerveceras menores que tienen un precio de salida que se marca aquí arriba a la derecha, por ejemplo la B1 de 80 marcos, y van a tener unas destilerías iniciales que marca cada tarjeta. Estas 2 destilerías de nivel 1, 3 destilerías de nivel 1 y esta 2 destilerías de nivel 2. Bien, entonces las pujas, que será su valor inicial, más la apuesta que se quiera, en este límite los jugadores van a ir haciendo pujas. De manera que, por ejemplo, el azul puja por la B2 los 90, no pone nada mayores. Por ejemplo, este puja aquí. El amarillo sube la apuesta por la B2 y el jugador rojo por la B1. En este caso hay 2 apuestas por la B2, con lo cual tiene que seguir la ronda y el jugador que está por debajo tiene que o subir la apuesta por la B2 o cambiar a otra apuesta, que podría, por ejemplo, pujar por la B3. Si puja por la B3, el verde también tendría que mover. Vamos a ver que se mueve a la B5 y en el momento que haya una subasta diferente, donde no coincidan 2 jugadores en una subasta, se termina la ronda inicial, cada jugador pagará el precio de salida más lo que haya subido. Por ejemplo, el jugador rojo pagará 85 por la B1 y a la cervecera menor empezará con un capital inicial de 30 marcos. Una vez hayamos pagado todas las valores iniciales más las pujas, hayamos puesto los dineros iniciales, se establecerá el orden de operaciones para las cerveceras, que irán de la de mayor valor, la B5 será la primera que vaya a operar, después iría la B3, la B2 y la B1, que se marcarán en el orden de ronda que está en el otro tablero de cerveza. La fase de mercado en el 18.2 se pueden hacer 3 cosas. La primera cosa, que es pasar. La segunda cosa que se puede hacer es vender cualquier número de acciones y después comprar una acción de una compañía. Y como tercera acción se puede fundar una compañía. Hago hincapié aquí en que no se puede vender y después fundar la compañía. Siempre, cuando se vende, solo se puede comprar una acción. Tenemos 2 mercados, uno para las ferroviarias y uno para las cerveceras, con sus zonas de par de salida dependiendo de la fase en que nos encontremos. Las cerveceras solo se pueden fundar a partir de la fase verde. En el 18.2
es un juego de capitalización parcial o incremental, como queráis llamarlo. Esto quiere decir que cuando fundamos una empresa, que además los certificados, en este caso concreto, es la distribución normal del presidente al 20% y el resto al 10%, cuando un jugador lo funda y compra el certificado del presidente, el resto van a la empresa y la empresa cobrará dividendos por las acciones que tenga en su poder. Pero para fletar las empresas tiene que haber, para otro jugador, tiene que haber el 50% vendido y entonces cuando fletaría. No se podrían vender acciones antes de que una empresa opere por primera vez. Las empresas cerveceras funcionarían igual. En este caso, como alguna ferroviaria, tienen distribución de tarjetas diferente. Esta, por ejemplo, tiene un certificado presidente del 30, 5 del 10 y la última del 20. Salen del mercado por orden. Luego, una vez que vayan a la banca, es decir, esta se fundaría, tendría un 30%, un 40% en este caso, porque la primera es del 30, otro jugador, ya estaría fletada. Pero si luego se vendieran, este jugador vendiera y luego más adelante se vendieran todas y acabaran certificados con diferentes porcentajes, del mercado se pueden comprar en el orden que se quiera. Bien, como decíamos entonces, capitalización incremental, pero fletan al 50%, salen del mercado por orden, pero en la banca luego ya se pueden comprar en el orden que se quiera. Vale. Como aspecto diferente de las cerveceras, de las empresas cerveceras, mientras una ferroviaria puede fundarse y no fletar, es decir, que un jugador compre, por ejemplo, el 30% y no llega al 50% y podría quedar ahí hasta la siguiente ronda de mercado, las cerveceras cuando se fundan tienen que fletar. Si no se lograran vender o comprar, bueno, más bien comprar las acciones cerveceras en esa ronda, la empresa cervecera tendría que vender. Vamos a poner, esta que teníamos aquí, se han vendido el 40%, el resto quedaría en la cervecera. Como no habría logrado fletar, la empresa cervecera tendría que vender la última al mercado para llegar al 50%. Si, por ejemplo, se hubiera puesto un par de salidas de 70, como se vendió una acción, bajaría. Porque en este juego hay manipulación solo cuando vende acciones la empresa o el presidente. Bajaría un escalón por acción vendida y si el resto de jugadores vendían acciones, ahí no habría manipulación del mercado. Bien, como es capitalización incremental y según va transcurriendo el juego es más difícil fundar, cuando llegamos a la fase marrón se permite vender un 20% de la empresa al mercado sin manipulación del mercado. En la fase de mercado tenemos la posibilidad con las cerveceras menores de fundar una cervecera mayor desde una cervecera menor. Se pueden dar tres casos, que directamente cojamos la cervecera menor, que tendrá su dinero, y por ejemplo, el propietario de la B5 decide abrir la STIF. Bien, pues la cervecera menor se canjea directamente por un 10% de la empresa. Tenemos la STIF, que serían estas acciones. El jugador compraría un 40 y solo tendría que pagar el 30% de la acción. Todo lo que tenga la cervecera menor pasa a la tesorería de la cervecera mayor, salvo las de nivel 1, que no pueden tenerlas una cervecera mayor. Eso sería una forma. Otra cosa que podría ocurrir sería que al fundar una cervecera ya esté fundada la cervecera mayor y lo único que hagamos sea cambiar la cervecera menor por un 10%. En ese caso, también se pasaría todo lo que tuviera la cervecería menor a la cervecera mayor y se canjearía por un 10%. Si lo canjeáramos por un certificado que estuviera en la tesorería de la cervecera mayor. Ahora, si hubiera certificados en la banca y lo que quisiéramos sería canjear la cervecera menor por un certificado que estuviera en la banca, entonces todo lo que tuviera la cervecera menor se perdería porque iría a la banca. O se cogería el certificado, se canjearía la cervecera menor
por el certificado del 10%, pero todo lo que tuviera la cerveza de menor se perdería. Y luego tenemos el caso especial de la Kronen, que es una cervecera que un jugador puede tener el 100% de esta cervecera. Es decir, que un jugador de la Kronen podría tener absolutamente todos los certificados de la empresa. Y además tenemos la B2, que siempre estará en juego, que da prioridad para fundar la Kronen. El propietario de la B2 será el que decida si se funda la Kronen o no se funda la Kronen. Antes tiene que dar el permiso para que se pueda fundar. En el 18-2 vamos alternando, como habíamos dicho, las rondas de las ferroviarias con las rondas de las cerveceras. Las ferroviarias tendrán trenes, las cerveceras, como habíamos dicho, tendrán destilerías en los CAPEX. En cualquier momento, las empresas pueden hacer operación de financiación. Es decir, cualquier momento, incluso antes de comprar trenes o después de comprar trenes, pudiendo vender las acciones que tengan en su poder al mercado y obtener el dinero. En caso de vender, pues entonces bajará un escalón por cada acción vendida en el mercado. Después entramos en un esquema normal en el que las empresas primero van a poder colocar o actualizar una loseta, después van a poder colocar una estación, cada una tienen sus estaciones iniciales, y después de colocar la estación tenemos la novedad en este juego que hay una serie de zonas que son las zonas de industria, que son estos martillos para las minerías y las S para las siderurgias. Cuando tenemos una loseta, que ya tenemos aquí también una de base con una siderurgia, como tercer paso podemos colocar o actualizar una industria. Esto es importante en este juego porque es el motor que va a ir moviendo el mercado de cerveza que veremos más adelante. Tenemos estas fichas, las fichas para la siderurgia y las fichas para el carbón, para el coal. Cuando se pone una industria, entonces se elimina el tren de menor valor, en este caso sería un 2A, y cuando se elimina el tren, tenemos aquí en la parte derecha que nos indica cuánta cerveza reponemos en el mercado, puesto que se supone que al poner una nueva industria llegan nuevos consumidores al mercado de cerveza, entonces moveríamos stock, en este caso al mercado amarillo del nivel 2. Lo pondríamos en el nivel 2 y va entrando nueva cerveza. Si ya hubieran estado terminados todos los doses, tenemos 2A y 2B. El 2B iría al mercado naranja, al mercado de nuevos consumidores. Si hubiéramos eliminado un tren de nivel 3, se incorporaría nueva cerveza en el nivel 3, tanto el amarillo como el naranja. Cogeríamos todo esto y pondríamos nueva cerveza, es decir, nuevos consumidores de cerveza al mercado. Esto sería al poner una industria. Las industrias más adelante se van también a poder actualizar. Tenemos otras fichas a nivel 20, en la fase verde, como veis ahí el verde, y en la fase marrón a ingresos 30. Porque las industrias incrementan el valor de las losetas, incorporándole 10 en este caso, luego más adelante 20 o 30 en las fichas. Esto es importante porque además para actualizar esta loseta tiene que estar la industria construida. Si no estuviera la industria construida, no se puede actualizar a su fase verde. Si nos fijamos en una loseta verde, ya viene con la industria incorporada. Como siguiente fase correrían trenes, que en este juego corren según el número de localizaciones con ingresos. Por ejemplo, en este caso, la gris podría cobrar 1, 2, 3 zonas con ingresos. En esta loseta tendría 10 de base por la loseta, 10 por la industria, 40 por Dortmund, es decir, 20 más 40, 60. Y luego estas losetas, las GBF, que llaman, que hay 3, que serían estas 3, que tienen unos ingresos variables. Un ingreso fijo de 20 más 10 por cada estación que hay en la loseta. Este ingreso variable solo lo cobrarían los que tuvieran estación. Es decir, en este caso, la ferroviaria gris cobraría 20 más otros 20, 10 por esta estación y 10 por esta estación. Si, por ejemplo, entrara otra en juego que comunicara pero no pusiera estación, solo cobraría 20. Es decir, al final cobrarían
20, 40, 60, más otros 40 de aquí, cobraría 100. A partir de la fase 5, de la fase marrón, los trenes tienen capacidad de carga de cerveza, que nos lo indican aquí arriba a la izquierda con estos cubos azules. Los cubos 5 van a poder cargar una cerveza, los trenes 6, 2 cervezas, los trenes 8, 3 cervezas. Bueno, ya veremos más adelante, en las fases de las cerveceras, se va a poder cargar el tren con cerveza. Esto se va a poder hacer cuando, por ejemplo aquí, la violeta, tenga una ruta viable desde una zona de exportación, una zona roja, a Dortmund City, que es donde se cargaría la cerveza. En ese momento se carga y luego el tren, si tiene esa ruta viable, pues entregaría la cerveza, que tendría estos ingresos aquí de 50 y en otros que tiene de 40. Si por lo que fuera, cuando se carga tiene que tener esa ruta viable y posteriormente se le bloqueara esa ruta y ya no pudiera hacer la entrega de Dortmund a una zona posterior, la cerveza se entregaría igual. El tren haría la ruta que pudiera, por ejemplo, con una ruta de 5, pues podría hacer 1, 2, 3, 4 y aquí 5. No podría llegar a Dortmund porque lo tiene bloqueado, pero la cerveza sí se entregaría y haría el plus de más 50 a los dividendos. En la siguiente fase repartiríamos dividendos, que en este caso, como habíamos dicho, es capitalización parcial. Las empresas cobrarían por las acciones que tienen en su tesorería y podrían darse varios casos. Uno, que la empresa retuviera, entonces bajaría un escalón de su valor, que la empresa diera dividendos, pero no superara su valor de mercado, entonces se quedaría como está. Si repartiera más, subiría un escalón, o en el caso de que repartiera el triple de su valor de mercado, en que ese caso subiría 2 escalones de su valor. Ya por último, estaría la fase de compra de trenes, que podríamos comprar trenes al mercado, con la particularidad que solo se puede comprar un tren, salvo la fase amarilla, que se pueden comprar 2. En este juego, los trenes 2 y 3 se retiran inmediatamente cuando el cambio de fase así lo indique, y los trenes de fase 4 se quedarían obsoletos, es decir, que harían un último recorrido antes de retirarse. Luego podemos tener trenes que lleven cerveza. Nosotros aquí, ya veremos más adelante, hay trenes, los permanentes, en fase 5 y superiores, que pueden llevar cerveza. Los trenes que llevan cerveza nunca pueden ser retirados ni eliminados del juego. Eso siempre se quedarían. Por supuesto, siempre se pueden comprar trenes desde un marco en adelante entre empresas, pero al igual que no pueden ser retirados, los trenes con cerveza tampoco pueden ser vendidos. En la fase marrón, cuando se compren o se vayan 2 trenes de nivel 6, que tienen unas cartas que van marcando los cambios de fase, van a pasar a estar disponibles ya los trenes 8. Con lo cual, en la fase 6 se va a abrir el mercado de los trenes de 8, que podría entrar antes de que se acaben los trenes 6, podríamos entrar en la fase gris. Las rondas de operaciones de las cerveceras se van a desarrollar en el tablero del mercado de cerveza, donde tenemos 3 zonas diferenciadas. Una, la zona de los consumidores habituales, la zona de los nuevos consumidores, el stock de cerveza, y aquí hay otro pequeño stock que entrará más adelante en el juego, en la fase 6, aunque hoy ponga un 8. Bien, dentro de los mercados tenemos 2 zonas, que son la demanda, que sería esta zona de color amarillo, la demanda de los nuevos consumidores, la zona naranja, y luego según vayamos consumiendo la cerveza se irán moviendo a la derecha y luego ya veremos cómo se hace el mantenimiento del mercado de cerveza. Bien, aquí es donde van a operar las destilerías y van a operar según el nivel de la destilería que tenga. Funciona un poco como los trenes. Las destilerías de nivel 2 consumirán cerveza de nivel 2. Las destilerías de nivel 3 irán consumiendo el mercado de nivel 3 y así sucesivamente. En la ronda de operaciones de las cerveceras, que van a ir operando por el orden de este track,
donde se va a ir ordenando, ya veremos, según el nivel de las destilerías. Primero, lo que pueden hacer en cualquier momento, como las ferroviarias, son operaciones de financiación. Pueden vender acciones que tengan en su tesorería para lograr financiación. Por cada acción que vendan, bajarán un escalón en el track. Bien, después, y esto es especial de las cerveceras, porque las destilerías no se quedan obsoletas, pueden retirar una destilería de su tesorería en esta fase. Después, en la siguiente, una vez decidido si se retiran o no retiran una destilería, podrían enviar cerveza al mercado. Por ejemplo, en este caso la Cronen tiene 2 destilerías de nivel 2, con lo cual operaría en el mercado 2. Como tiene 2, como veis aquí abajo, cada una puede mandar al mercado 2 cervezas. Pues esta mandaría empezando por el mercado de los habituales y después pasaríamos a los nuevos consumidores. Mandaría 4 cervezas, 1, 2, 3, 4 cervezas al mercado y cobraría el ingreso que indica el mercado por tantas cervezas como ha mandado. Aquí 20 por 3, 60, más 15, 75. En el caso que otra cervecera ya hubiera vendido antes y tuviera, por ejemplo, que llegara después esta, bueno, en este caso no podría ser la Ritter, vamos a poner que la Ritter solo tiene una destilería de nivel 2, vendría la de nivel 2, ya directamente vendería aquí. Si luego, por ejemplo, tenemos esta pequeña privada que tiene otras 2 destilerías de nivel 2, ya se ha agotado el mercado de nivel 2, pues nada, iría vendiendo en el mercado de nivel 2. Puede vender otras 4 cervezas, pues 2 y 2, 4, 60 que conseguiría con su dinero. En la siguiente fase, las cerveceras ya podrían cargar, cuando tuvieran destilerías de mayor nivel, destilerías de nivel 5, las destilerías de nivel 5 ya tienen capacidad de carga en los trenes. Como veis, en este caso serían 3 cervezas, de las cuales una podría cargarse en un tren. Es decir, podríamos o vender 3 cervezas en el mercado o vender 2 y una cargarla a un tren que también tenga capacidad de carga, como este, que son los 5 más el cubo. Este puede mandar un cubo, entonces cargaríamos una cerveza del stock de este recuadro y lo podríamos mandar al tren. ¿Cuánto se cobra por esto? 100 marcos, que lo pone ahí arriba. Se cargaría y esta cerveza quedaría cargada en el tren hasta la fase de operaciones de la ferroviaria, que como habíamos visto, es el momento en que pueden llevar la cerveza de este Dortmund hasta la zona de exportación. Una vez operado en el mercado de cervezas, cargados los trenes si queremos, ya pasaría al reparto de dividendos que funciona exactamente igual que las ferroviarias. Si se retiene, bajaría un escalón. Si dan unos dividendos inferiores a su valor, se quedarían como están. Si reparten dividendos por encima de su valor, suben un escalón. Y si reparten 3 veces su valor, subirían 2 escalones. Y ya por último, pueden comprar destilerías al mercado. Al igual que los trenes, solo pueden comprar una destilería, salvo la fase amarilla, que podríamos comprar 2. Las cerveceras nunca se pueden comprar destilerías entre ellas. Y como hemos dicho, no quedan obsoletas. Las destilerías menores en este juego no tienen por qué, si no tuvieran una destilería, no tendrían por qué comprar una nueva, salvo que tuvieran dinero suficiente. Es decir, si tuviera los 200, tendría que comprarla a nivel 3. Si tiene 100, podría pasar sin comprar y no pasaría nada. Luego lo que podría ocurrir, aunque ya tuviera destilerías, es que quisiera comprar una destilería y no tiene suficiente dinero. En ese caso, el propietario puede subvencionar hasta un 50%. Podría comprarla de nivel 3, pagaría los 100 que tiene y el propietario pagaría los otros 50, siempre y cuando eso no supere el 50%. Es decir, si solo tuviera 50, no lo podría hacer. Y por último, las menores solo pueden comprar hasta destilerías de nivel 5. Las de 6 y 8 no los podrían comprar. Y ya por último, quedaría establecer el orden de turno. El orden de turno de las cerveceras, después de que hayan operado todas, vamos a poner que estas cerveceras tenía, como habíamos visto, tenía 2 destilerías de nivel 2, esta tenía una destilería de nivel 2 y esta privada también tenía
dos estarían en nivel 2. Pero la Ritter compró, en su último momento, compró una nueva destilería de nivel 3 que solo permitía su límite. Evidentemente, si se cambiara de fase y superara el límite, las destilerías, al igual que las ferroviarias, irían al mercado lo que sobre y ya estaría. Bien. Luego miraríamos el nuevo orden de turno. Manda la destilería de mayor valor. En este caso, como la Ritter es la que tiene la destilería de mayor valor, pues la Ritter pues bueno, quedaría ahí como primera. La siguiente ya estaba la B1. Como tienen la de mayor valor, es la misma, se quedan como están. Vamos a poner que, por ejemplo, la Cronen hubiera comprado una destilería de nivel 3. Entonces tendría una destilería de nivel 3, dos de nivel 2, y la Ritter, que estaba por delante, tiene también una destilería de nivel 3 y otra de nivel 2. El orden de turno de la Ritter y la Cronen queda igual, porque manda la de mayor valor. 3, están igualados. Con lo cual, da igual la que tengan después. Una vez establecido el orden de turno, hacemos el mantenimiento del marcador de cerveza. Toda la cerveza que se haya vendido se va a la demanda de consumidores habituales. Es decir, en el nuevo mercado, como se ha consumido la cerveza, ya se convierten en consumidores habituales y se va aquí. Y la cerveza que ha quedado sin vender se va al stock. Después, lo que se hace es se rellena el intento de lograr nuevos consumidores según los cubos que pone el tablero. Y así quedaría preparado el mercado para la siguiente ronda. Más adelante se va a ir aumentando según vayamos comprando las nuevas destilerías, se van a ir cerrando mercados de menor valor, por dos razones. Según vayan pasando las fases, porque ya nos va cerrando los mercados, o cuando al empezar una ronda de operaciones de cerveceras no haya cerveza en el mercado de nivel 1, porque se ha ido por la propia compra de destilerías o por la generación de industrias, se ha ido reinando un nuevo mercado, pues entonces se cerraría. Una vez que ya no haya cerveza en mercados inferiores, también se cierra. Más adelante, cuando se entre en la fase 6, toda la cerveza que está aquí en el recuadro de 8, que nos recuerda lo que se cobra en la cerveza de explotación, pasaría al mercado aumentando la cerveza disponible. La compra de emergencia en el 18D, cuando una empresa se queda sin trenes y tiene la obligación de comprar trenes, todos sabemos por qué motivos, aunque en este juego va a ser difícil. Lo primero, la empresa gastará todo su dinero disponible para comprar el tren más barato que haya. Después, si con eso no fuera suficiente, vendería todas las acciones que tuvieran su tesorería al mercado sin ningún tipo de límite. O sea, podría vender superando el 50% al mercado. Si eso no fuera posible, vamos a poner que tenía pocas acciones, vende esas acciones, aún no tiene dinero para comprar el tren, entonces el presidente de la corporación utilizaría su dinero para comprar el tren. Si aún así no fuera suficiente, entonces el presidente, sin cambiar la presidencia, vendería las acciones que tuviera también a la banca sin aplicar el límite. Y si aún así no fuera suficiente, entonces ya la banca le daría un préstamo al presidente que al final del juego tendría que devolver al doble de lo que le hayan prestado. Con una compra de emergencia, o porque el jugador quiera, vamos a poner una compra de emergencia, la empresa vende las 4, baja los 4 escalones, entraría en zona de bancarrota. Cuando una empresa entra en bancarrota por una compra de emergencia, o porque el presidente haya forzado su cierre, lo que ocurre es que las estaciones que estén en juego se retiran. Todas las acciones se retirarían del juego, se volverían a colocar según el orden que pone, se iría a su tarjeta de mercado y los trenes se irían del juego. No habría compensación ninguna. Posteriormente,
esta empresa, que se ha ido a la bancarrota, evidentemente ha perdido todo su dinero, se podría refundar. Ahora, cuando se refundara, con el par de salida que correspondiera, la estación inicial la recuperaría, pero las estaciones que se eliminaron porque se fue a la quiebra, se perderían. Y la empresa además entraría en la partida con un 20% menos. O sea, solo tendría un 80% de la empresa.